Muy buena, queridos alumnos. Vamos a continuar con las videoaulas de esta asignatura y ahora empezamos la penúltima etapa del programa, que es la parte de la cuarta etapa que tiene que ver con el derecho sucesorio. Hemos ya hablado de hechos y actos jurídicos, hemos tratado sobre la parte de la teoría de las obligaciones con todas las fuentes y cada uno de los contratos. Terminamos ya eso, terminamos obligaciones con la última fuente de las obligaciones, que son los cuasidelitos. Y ahora vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el derecho hereditario, que es una buena cantidad de unidades también, que trata sobre esta cuestión tan importante que ustedes van a estudiar recién en el último año, derecho sucesorio o derecho hereditario. Y después queda la última parte, que es derechos procesales, o sea, la teoría de las cuestiones procesales que los romanos también desarrollaron muy bien. Es decir, ya hemos desarrollado hechos y actos jurídicos, varias unidades, unas 10 unidades o 9. Después, unas casi 10 o 15 unidades sobre teoría de las obligaciones, que ya culminamos. Y ahora, en la penúltima etapa, que es derecho hereditario o derecho sucesorio, y tiene que ver, vamos a desarrollar en esta jornada, de modo que vamos a tratar de entender los conceptos fundamentales del derecho hereditario, porque tiene un sistema de lenguaje también que hay que entender. Entonces, el compendio de la unidad tiene que ver con el derecho hereditario, dice conceptos fundamentales del derecho sucesorio o derecho hereditario. La terminología, la sucesión mortis causa en Roma. Vemos en el segundo punto la responsabilidad ultra vires hereditatis o ultra vires hereditaria, que es un tema específico. El fundamento de la herencia, en qué se basa la herencia romana y qué es lo mismo que a los nuestros. Evolución histórica de la sucesión en Roma de la familia naticia a la cognaticia. Vamos ya al grano y vamos a hablar del derecho sucesorio, los conceptos claves. Para entender derecho sucesorio tenemos que entender los conceptos claves. Y antes de hablar de eso, de la terminología que se utiliza en el derecho sucesorio, vamos a entender o vamos a desarrollar algunos conceptos clave para que nos pueda habilitar entender la totalidad de lo que implica manejar estos asuntos técnicos del derecho privado. Hay que recordar que el derecho civil romano es parte del derecho privado hasta hoy, y el derecho sucesorio es parte del derecho privado. El derecho sucesorio romano tiene profundamente raíces religiosas. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo romano era un pueblo muy religioso, y estamos hablando de la religión politeísta romana. Olvídense que los romanos tenían un monoteísmo como lo seguimos teniendo hasta hoy los seres humanos en muchas partes del mundo. Hay religiones también politeístas en el mundo, donde están 1.200 millones, 1.500 millones de personas que son politeístas, que son los hindúes, que tienen, no sé, 5.000 dioses. Y hay otras grandes civilizaciones, mejor dicho, otros núcleos civilizatorios que tienen la religión monoteísta, que el monoteísmo nació con la religión judía, la ley mosaica, la religión judía, y se extendió a los cristianos que con la venida de Jesús. Luego, 600 años, aparece el profeta Mahoma, y así se extendió el monoteísmo. El monoteísmo no era la característica de las religiones en el mundo antiguo, no, era el politeísmo. Y Roma estaba escrito dentro de esa gran corriente de religiones politeístas, pero que también el politeísmo nació de la mitología griega, y luego se pasó a todo ese elenco de dioses. Ustedes saben que la mitología griega tenía 12 dioses superiores y 3.000 dioses inferiores. Y ese mismo esquema se trasladó a la civilización romana
y luego, en plena época del Imperio Romano, aparece un profeta tremendamente carismático y casi decisivo en la historia, que fue Jesús. Y esto generó una religión absolutamente monoteísta, ¿eh? Pero las raíces de Jesús está en la religión judaica, que tiene 5000 años. La religión que tiene que ver con las 10 tablas de Moisés. Moisés apareció en la historia 1500 años antes de Cristo. Moisés nació en Egipto y le trasladó al pueblo hebreo en aquella época, le trasladó a aproximadamente 1400 antes de Cristo. Fue capitaneado por el pueblo judío que vivía como esclavo, como servidumbre en Egipto. Finalmente fue capitaneado por Moisés y fue llevado a la tierra prometida, o sea, a Palestina. Entonces, volvemos otra vez al derecho sucesorio romano. Tiene profundas raíces religiosas, porque es necesario saber de que el derecho sucesorio está ligado así íntimamente con el sistema religioso de la época. ¿Por qué? Porque la persona que era dueña de todos los bienes era el pater familia. Y el pater familia no solamente era dueño de todos los bienes, sino también era un sacerdote privado. Era jefe de familia, sacerdote privado. Tenía potestad sobre los hijos, vida y muerte. Tenía potestad sobre la mujer, cum manus, conforme el modo como se casaba. Tenía potestad sobre los esclavos, bienes, esclavos, esposas, hijos. Es decir, y además era sacerdote privado. Entonces, el pater familia tenía en cada hogar romano tenía un altar de los lares. Ahí viene lar en portugués, que tiene que ver con los dioses lares, dios menor de la religión romana, que tenía siempre prendido un fuego, una leña prendida, para indicar e inmortalizar la memoria de los antepasados. Entonces, el pater familia era un representante de los antepasados. Entonces, mediante la divinidad lar, o de los lares, él se constituía como un verdadero y auténtico jefe familiar, jefe religioso, jefe político, porque la conjunción de pater familias conformaba la gran estructura social que era la gens, y de ahí surge la clase patricia, es decir, todo un componente de temas conforman la naturaleza de la presencia del pater familias. Es decir, una figura absolutamente indiscutible y que tenía una estructura, su autoridad tenía una estructura sin sombras. Derecho de vida y muerte sobre sus hijos, derecho de vida y muerte sobre su esposa, derecho de vida y muerte sobre sus esclavos, capacidad de vender y de matar incluso a sus hijos. Obviamente quizás no haya llegado a tanta crueldad, pero tenía esa potestad. Entonces, todo lo que tenía, él lo tenía porque era el jefe absoluto de la familia. Entonces, el derecho sucesorio no solamente era la transmisión de los bienes hereditarios, es decir, los bienes de la masa que correspondía, la masa de bienes que correspondía al pater, sino además de eso, él transmitía al pater, al sui juris, todo ese complejo de potestades que tenía el dominus a sus hijos o al que le iba a reemplazar. Entonces, el hijo también sui juris, pero que todavía no tenía la plena libertad porque él seguía viviendo, sí tenía familia, esposa y familia. Entonces, al morir el pater, le traslada toda esa potestad. Y ahí está la razón por la cual tiene tanta importancia. El derecho sucesorio tenía importancia política porque era parte del sistema del poder del Estado, importancia religiosa porque era la transmisión de sus cualidades y era parte de la transmisión para que pueda seguir sirviendo como eslabón o nexo con los antepasados. Aparte de eso,
había una transferencia del poder terrenal a sus hijos sui juris para convertirse estos hijos, si era uno o si era varios, en respectivas paterfamilias que conformaban una gens. La gens era la familia agnaticia, es decir, la familia grande, digamos. Después vamos a explicar de lo que es la familia agnaticia, que ustedes más o menos ya saben. Entonces había una importancia familiar, patrimonial, política y por sobre todo religiosa. Familiar, patrimonial, política y religiosa. Entonces el derecho sucesorio conformaba una estructura de componentes sociológicos y políticos. Entonces vamos directamente a la terminología que se usa hasta hoy en el derecho sucesorio. Tenemos el causante. Causante es el decuius. El decuius es la persona que falleció, que era dueña, la persona que era dueña de todos los bienes. Heredero es el que le sigue en la línea de continuidad de la vida y todos los caracteres políticos, religiosos y patrimoniales que tenía que nuevamente trasladarle al sobreviviente, al hijo sobreviviente o a los parientes sobrevivientes. Acervo hereditario es la masa hereditaria. Hasta hoy se usa esas palabras, causante, decuius, heredero. Heredero es a quien se transmite. Entonces el acervo hereditario es la masa hereditaria. Podía haber mucha gran masa hereditaria. Y la herencia yacente es una terminología que se utiliza y entonces tenemos que hablar de dos momentos del derecho sucesorio. Fallece. Al fallecer se produce un fenómeno jurídico que se le denominaba delación. Hasta hoy se usa la expresión delación en el Código Civil. Delación quiere decir avisar de que hay bienes para iniciar el proceso para que duraba el proceso jurídico, el proceso judicial del derecho sucesorio. Delación es un momento por el cual fallece el pater y se produce el ofrecimiento para sus herederos de los bienes, de la masa hereditaria, del acervo hereditario. Y eso terminaba, la delación terminaba con otro momento jurídico procesal que se llamaba la admisión de los bienes hereditarios. La delación y la admisión de los bienes hereditarios, después de terminar el proceso. Entonces, la herencia yacente es la etapa entre la delación y la admisión de los bienes hereditarios. Delación, admisión. Y la herencia yacente era, digamos que la herencia, el acervo hereditario dormía en esa etapa. No se podía tocar. Eso nomás que quiere decir herencia yacente. La verdad que no es que duerme tanto, pero es una etapa entre la delación y la admisión de los bienes hereditarios. Entonces, la herencia yacente es la parte intermedia entre estos dos momentos jurídicos procesales. Hasta hoy se dice herencia yacente. Todas estas terminologías, estas expresiones, se siguen usando con mucha frecuencia y tiene vigencia indiscutible. Estas expresiones están en nuestro Código Civil o en el Código Procesal Civil cuando habla de el proceso de transmisión de los bienes hereditarios. Causante, heredero, acervo hereditario, herencia yacente. Herencia yacente es el conjunto del acervo hereditario que se daba entre la delación y la admisión o la recepción de los bienes hereditarios. En un tiempo. Pónganse en el lugar de una persona que deja 1000 cabezas de ganado, 2 estancias. No se puede transmitir inmediatamente. Hay un tiempo que el proceso dura. Entonces, esa etapa debe ser cuidada. ¿Cuidada? ¿Por quién? Por un albacea. Albacea era el pariente designado por la masa, por el grupo de herederos para administrar los bienes. Albacea era una persona que administraba, integrante de los herederos, que administraba y tenía la carga de la administración correcta de
1000 cabezas ganadas y 1000 cabezas de ganado y 2 estancias. Hasta hoy es así. Hasta que se realiza el proceso de negociación, de aceptación de la herencia, de rechazo de la herencia. Hay una serie de cosas que vamos a estudiar muchísimo y que ya les va a preparar cuando lleguen al 6º año, cuando van a desarrollar el derecho sucesorio. Sucesión mortis causa en Roma. Había 2 clases de sucesiones, mortis causa y sucesión inter vivos. Vamos a centrarnos sobre la sucesión mortis causa. Sucesión quiere decir transmisión de bienes. Mortis, muerte. Y causa, sucesión de bienes a causa de la muerte. ¿De quién? Del decuius, del causante. ¿A quién va a ir a parar esos bienes, ese acervo, esa masa de bienes hereditarios? Va a ir a parar a los herederos. Entonces, esto se desarrolló muy bien en Roma, hasta el punto en que tenemos casi las mismísimas instituciones del derecho sucesorio, con los mismos nombres, con la misma nomenclatura. La sucesión mortis causa es o constituye la transmisión de los derechos y obligaciones de quien muere a alguna persona capaz y con derecho y voluntad de ejercer aquellos y cumplir esta. Transmisión de derechos. ¿Qué derecho? Todos los bienes y obligaciones. Y estos bienes, o esta masa creditoria patrimonial, también tiene deudas. También se transmite derechos y deudas. Esa es la sucesión mortis causa en Roma. Los herederos absorbían las tremendas, a veces había más deudas que activos. Entonces el heredero tenía que arreglárselas con las deudas, y esa era la sucesión mortis causa en Roma. Transmisión de derechos y obligaciones de quien muere. El que murió ya no tiene más voluntad, pero entra el derecho a darle voluntad, digamos, post-mortem, para que se produzca un proceso de transmisión correcta de activos, créditos, y pasivos, deudas. Esa es la sucesión mortis causa. Y para hablar de la sucesión, entonces, vamos a también a hacer un pequeño trabajo de ping-pong de ideas sobre lo que es la transmisión hereditaria o el derecho sucesorio. Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que lleva en su cajón o en su tumba? Una ropa. Si es un abogado, lleva a lo mejor su más linda corbata, le pone un zapato. No quiero que se le ponga zapato, así descalzo nomás ya. Nada nos lleva una persona cuando se va, y todos vamos a pasar al otro mundo, al mundo de la eternidad. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, aquellos que demasiado quieren dormir, tranquilos nomás, no hay necesidad de dormir demasiado, porque van a dormir para la eternidad, después ya van a dormir para siempre. El que duerme demasiado muere un poco. No quiere decir eso que no hay que dormir, no, hay que dormir bien, pero no dormir demasiado, porque eso se está preparando para la muerte. Entonces, en este caso concreto, la persona que se pasó en los afanes de la vida, trabajando, procurando acrecentar su patrimonio, algunos extraordinariamente, otros menos, y otros muy menos, no tienen nada. Entonces, estos bienes que se van acumulando, cuando esta persona dueña de estos bienes fallece, ¿qué pasa? Lleva todo en su cajón, lleva en su tumba. Nada, absolutamente nada, ni su cuenta bancaria, ni su auto, ni su bienes, ni su casa, ni nada. Su ropa, uno se pone y se va. ¿Quién se frega las manos cuando está falleciendo una persona de mucho patrimonio? Herederos. Y las parejas de los herederos, los yernos, las nueras. Entonces, este es el tema, el fenómeno jurídico que se da cuando una persona fallece. Se produce la transmisión de todos los bienes a los que le van a sobrevivir, los herederos.
Y el dueño de todos los bienes se le denomina causante del derecho sucesorio. De cuius también se le dice causante. Del cual suyo quiere decir de cuius. Hay que saber el significado de las palabras latinas. No como un loro repetir y no sabe ni... Algunos usan palabras latinas, muchos abogados usan y no saben ni entienden qué es lo que está diciendo, porque se quiere pasar de estilizado. Vos para usar una expresión latina tenés que saber el significado, no así disparate. Y no te convertís en un loro. Entonces, de cuius, el del cual suyo quiere decir. Herede sui, heredero suyo. Heredero, herede sui. Sui juris, el derecho del cual él es el dueño del derecho. Sui juris. Alieni, otros tienen derecho sobre vos. Alieni juris. Es decir, es bueno usar las expresiones latinas. Incluso en los procesos se usa mucho. Pero hay gente, tanto jueces y abogados, que ni idea no tiene qué quiere decir las palabras latinas y utiliza. Hay que saber traducir, hay que entender lo que uno está hablando para que uno hable con propiedad. Y la sucesión mortis causa, responsabilidad ultra vires hereditatis, tiene que ver con una cuestión muy sencilla. Si el causante, el de cuius, tiene positivo 100 en patrimonio y negativo 5, es decir, sus activos es 100 y 5% debe, le traslada ¿a quién? Al heredero. Y el heredero tiene 80, el heredero, su hijo, tiene 80 de patrimonio, un poco menos que el padre, pues ya un viejo todo peludo, que todo se pasó trabajando, y negativo tiene 20, es decir, 20% de su patrimonio es negativo, es decir, deudas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace el heredero? El heredero absorbe la deuda de su papá y la suma con su deuda. El heredero recibe gustoso el activo de su padre y suma con el heredero. Es decir, el heredero, como es una transmisión de poder en Roma, transmisión de bienes, transmisión de capacidad religiosa, porque él es un sacerdote privado, todo se une con el del sui juris heredero. Se produce una confusión. Ahora estamos entendiendo lo que es la confusión. Se fusionan, porque es la misma persona que se une con el heredero. Entonces, la confusión de patrimonio supone que el heredero se hace responsable de todas las deudas que tuviera el causante. Adquiere la responsabilidad de hacer frente a todas las deudas que tuviera. Esto se llama responsabilidad ultra vires hereditati. Más allá de la vida, la responsabilidad se une al suyo, al heredero. Esto es la responsabilidad ultra vires hereditatis. Hasta hoy es así, pero en Roma ya empezó un proceso de, digamos, quebrar este asunto de la responsabilidad ultra vires hereditatis, porque era injusto. Entonces aparecieron, y vamos a estudiar después, diferentes variables del derecho sucesorio por el cual se inició un largo proceso de quiebre de esta injusticia, porque es una injusticia, pero como era la herencia, la transmisión hereditaria era una transmisión en bloque de varios roles. Para entender derecho sucesorio romano tenéis que entender los roles sociológicos de la época, como ya expliqué. Sacerdote privado, transmisión de los bienes, transmisión política. O sea, la capacidad política también se lleva. ¿Qué quiere decir política? Política quiere decir ejercicio del poder. Cuando ustedes escuchan política, una lástima que no van a ser mis alumnos de Derecho Internacional Público el año que viene, pero me gustaría. Hay temas muy interesantes que yo suelo tratar con estas cosas. Hay un conjunto de roles que se trasladan y se unen al heredero. Y los pasivos se unen a los pasivos también del... Entonces, no solamente el heredero sobreviviente mantiene
sus deudas, sino también tiene el agravante que se le suman las deudas del pater, del bloque hereditario. Y esa es la responsabilidad ultra vires hereditatis. Asumen las obligaciones y las deudas del causante y se unen a lo suyo. Y ahí, en vez de, a veces hay más deudas que activos. Entonces, la situación del pobre heredero era a veces hasta desesperante. El fundamento de la herencia. La hereditas o herencia se basa en los bienes del causante. Tiene que ver con el patrimonio, con el bloque patrimonial. Es el conjunto de derechos obligacionales que los herederos, el conjunto de derechos, obligaciones y obligaciones que los herederos reciben del causante. Los herederos son permanentes a título universal y sobre cosa incierta. Si concurren varios herederos, se reparte la hereditas en cuotas. Es decir, el fundamento de la herencia está en los bienes hereditarios. Y son derechos y son obligaciones, como ya les dije en el anterior punto. Los herederos son permanentes a título universal. ¿Qué quiere decir a título universal? Dentro del lenguaje del derecho sucesorio existe dos expresiones, a título particular y a título universal. Título quiere decir causa. La palabra título en derecho quiere decir causa, no quiere decir documento. Título quiere decir causa. Una persona es propietaria, es dueña a título de propietario, que quiere decir él es dueño de una cosa. Una persona es inquilino, una persona es arrendataria a título de arrendatario. Título quiere decir causa jurídica. Entonces, los herederos son permanentes a título universal. Todos los bienes en bloque vienen a los herederos. Eso quiere decir universal. La totalidad de los bienes quiere decir a título universal. Y sobre cosa incierta, también sobre cosa incierta. Si concurren varios herederos, se reparte las hereditas en cuotas. Hay cosas inciertas en el patrimonio. Hay cosas que van a ir acreciendo o decreciendo en el patrimonio que recibe el heredero. Puede disminuir, puede morir todas las vacas y ahí se disminuye completamente el acervo hereditario. Entonces, esas son cosas inciertas, no se asegura nada. En el patrimonio nada se asegura, puede perderse, se puede disminuir, se puede deteriorar, se puede romper, puede caer un rayo, puede romperse todo, una cosa valiosísima. Entonces, los herederos reciben a título universal y también reciben cosas inciertas. Ese es el fundamento de la herencia. El fundamento está en los bienes, y los bienes son activos y pasivos. Y a título universal, vienen en bloque. Después se desarrolla el proceso de distribución de los bienes hereditarios en cuotas. Cuota quiere decir pedazos. Cuota parte. Vamos a hablar ahora evolución histórica del derecho sucesorio y va de la familia agnaticia a la familia cognaticia. Primero vamos a entender entonces qué es la familia agnaticia. El derecho sucesorio en un principio era el dominante en el proceso de recepción y de disfrute y goce de los bienes hereditarios, era para la familia agnaticia. Después se concentró, pasó de un estadio a otro y pasó a la etapa cognaticia. Vamos a hablar rápidamente qué es la familia agnaticia. La agnación o parentesco. Agnaticio era el parentesco jurídico que se fundamenta en la potestad del pater familias. Era el parentesco jurídico, no familiar, jurídico, que se fundamentaba en la potestad del pater familias. Y el pater familia tenía esclavos, tenía mujeres, esposas,
tenía hijos, ejercía poder sobre los bienes, y esta potestad no presuponía necesariamente, pongo un amarillo, relación de sangre. Así los agnados son aquellas personas que están sometidos a la potestad del pater, o lo que estarían si viviesen todavía el pater familia. Por ejemplo, una muestra de cómo ingresa personas que no son familiares de sangre es la adopción, o la adrogación, que es peor, más grande todavía. Adopción es, podía entrar una persona grande de 50 años como hijo. ¿Cómo? Sí, este es mi hijo, le declaro mi hijo por la adopción. El pater le elige a extraños, no de la familia, extraño, tiene potestad. El pater, esa es la adopción, digamos, el ingreso de una persona particular a la familia, la potestad del pater. Podía ingresar por la vía de la adrogación. Familias enteras entraban con todos sus hijos e integraba el núcleo de poder del pater. Adopción es uno particular de un señor. La adrogación es familia entera que entraban al égido del poder del pater, al ámbito de influencia del poder del pater. Adopción, adrogación. Entonces, constituía la familia agnaticia una familia grande. Y ahí se distribuían los bienes hereditarios con la familia agnaticia. Eso eran las primeras épocas primitivas de Roma, los primeros siglos de Roma. Luego, por una cuestión de equidad, fue evolucionando el derecho sucesorio y ha ido en las 12 tablas. Se repartían los bienes hereditarios, familia cercana, familia agnaticia grande, y si no había esto, hasta los gentiles quiere decir la gens. Por ejemplo, una familia González, hoy en Paraguay es muchísimo, y así también había una familia con ese nombre que tenía varias derivaciones, incluso, y eso conformaba también la línea de transmisión de los bienes hereditarios, hasta que fue evolucionando el derecho sucesorio para trasladarse los bienes hereditarios de una forma más concentrada. La familia agnaticia, en términos sencillos, es el concepto difuso de la repartición de los bienes hereditarios. Difuso. Y la cognaticia es concentrarse la transmisión de los bienes hereditarios hacia la familia de sangre, papá, mamá, hijo, hermano. Ese es, de la cognaticia a la cognaticia. Cognaticia quiere decir familia de sangre. Se fue desplazando, se fue perdiendo vigencia la aplicación de la transmisión de los bienes hereditarios a la familia agnaticia grande para concentrarse en los últimos siglos antes del imperio en la familia natural, la familia de sangre. Es lo que se llama la familia cognaticia. Parentesco de sangre que arrancaba del pater familias. La línea puede ser recta. Papá, mamá, hijos. Papá, hijos, nietos, que es lo que se da entre ascendientes y descendientes. Así los padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, y colateral, que es los hermanos del pater, a través de un antepasado común, así los hermanos, los sobrinos, primos, etcétera, que sean los colaterales. Ahí se concentró después. Antes era difuso, después, por razones de equidad, se concentró el derecho sucesorio en la familia cognaticia. Entonces, como le expliqué, se determinaba al sucesor del pater familiar con heredero por agnación, amplio, difuso, y luego continuaba no solo por los bienes, sino política y religiosamente era la continuación de los ancestros al fallecer el pater familiar. Por esto era que la familia agnaticia civil estaba sobre la cognaticia de sangre. Entonces, la sucesión cognaticia determinaba el grado de parentesco por número de generaciones. Los parientes son más o menos
próximos. Para determinar los grados de parentesco se atiende el número de las generaciones. Cada generación constituye un grado, de donde se deduce la siguiente regla. Tantos son los grados cuantos son las generaciones, y tantos son las generaciones cuantas son las personas, exceptuando siempre el tronco. Ahí está. Pater fallece, ¿a quién se le traslada? Y hay una ley así, indiscutible hasta hoy. Los parientes próximos eliminan a los parientes lejanos. Esa es la ley de oro del derecho sucesorio de la sucesión cognaticia. ¿Cuál es el primer grado? ¿Cuál es el segundo grado? ¿Cuál es el tercer grado? Para analizar el primer grado no se analiza al pater, sino a su hijo. Primer grado. No está su hijo, acuérdense lo que les dijo, el axioma jurídico del derecho sucesorio. Axioma quiere decir una ley indiscutible. Y hasta hoy funciona. Nació en Roma, hasta hoy funciona. Dentro de la sucesión cognaticia, el pariente más próximo elimina al más lejano. Fallece el pater. ¿A quién le corresponde? Si hay hijos, a los hijos. Muy bien. Resulta que estos hijos, cuando falleció el pater, ya murieron los hijos. Entonces, muere el pater, ¿a quién le va a corresponder? A los nietos. No están, entonces, no están los hijos, no están los nietos, pero están los padres del pater. Al padre, a los abuelos, al padre del pater. Entonces, ¿quién está sobreviviendo? Es lo que se establece con las generaciones. Y esa es la familia. No hay ni abuelo, no hay hijo, no hay nieto. ¿A quién le corresponde? A los hermanos del pater. Ah, mira, ligó una buena ponchada de bienes hereditarios. El hermano. No hay hermano. Al primo. El pariente más próximo elimina en derecho sucesorio al pariente más lejano. Y eso es la familia cognaticia o la sucesión cognaticia. Muy interesante que desde que los primeros siglos antes de Cristo, ya del Imperio Romano, hasta la época justinianea duró y hasta hoy está intacto. Esa es la rápida visión del derecho sucesorio en Roma. Que tengan ustedes muy buena jornada.